Bueno, en este video vamos a ver cómo funciona realmente la protección de la tierra y, digamos, la llave diferencial, pero en este caso en relación, digamos, a un electrodoméstico. En el video anterior vimos, por ejemplo, lo que pasaba cuando una persona, por ejemplo, toca un cable de la línea de alimentación y cómo se produce la protección, digamos, con la llave diferencial. Ahora vamos a ver qué pasa, digamos, un poco con los electrodomésticos y vamos a recurrir a un electrodoméstico que, sin asustar a nadie con esto, ni mucho menos, porque en realidad son muy pocos los accidentes que se dan, realmente es un poco más peligroso que otros, por decir así, porque justamente trabaja con agua, justamente vendría siendo, digamos, el famoso calefón. ¿Ah? Entonces el calefón, hoy por hoy se están utilizando con resistencias blindadas, que son de buena calidad, la mayoría importadas, pero que, bueno, a veces, digamos, pueden darse casos, y de hecho se dan, a mí directamente me pasó, de que se perfora, digamos, la aislación, digamos, de la resistencia y puede resultar, digamos, un poco peligroso. Vamos a partir, digamos, del esquema de cómo es la conexión general de todos estos elementos y lo que pasa directamente con la parte del calefón. Entonces acá por un lado tenemos la línea de 230 volt, ¿tá? Esto está en la calle directamente, esto viene siendo la línea suministro. Aquí en Uruguay viene siendo la UTE directamente. Entonces acá, a la entrada, digamos, de la casa, acá vamos a representar, digamos, los dos terminales de entrada de conexión. Por un lado tenemos, lo primero que encontramos viene siendo la llave limitadora que proporciona la misma empresa, ¿tá? Que es una llave termomagnética directamente, ¿tá? Esto limita, digamos, el consumo hacia la entrada de la instalación y esta llave también se selecciona de acuerdo a la potencia contratada, ¿tá? Después de esto, en nuestra casa ya lo que viene siendo la llave diferencial, en este caso, ¿tá? En este caso esto viene siendo la llave limitadora. Acá voy a representar la corriente como que fueran las dos en la misma dirección. Por supuesto que es corriente alterna, por un cable va y por el otro lado viene. Pero los efectos, digamos, de entender el fenómeno y cómo funciona la protección, vamos a suponer las dos corrientes como que van hacia allá. Entonces esto que está acá viene siendo la llave limitadora. Lo represento en bloques, ¿no? La llave, esto viene siendo la llave diferencial. ¿Ah? Ya les hemos visto, hay videos sobre este tema. Y después de esto, de nuestra llave diferencial, aquí, a partir de este punto para acá, ya estamos en el interior de la casa, interior. ¿Ah? Estamos en el interior, esto corresponde con la parte de la calle. Aquí me faltó representar el tema, digamos, del medidor, digamos, de energía, pero no tiene mayor importancia eso. ¿Ah? Aquí ya estamos dentro de la casa, estamos en el interior, esta es la llave diferencial, tiene dos terminales de entrada y dos de salida. Vamos a llamarle a esta corriente, vamos a llamarle I1 y esta vamos a llamarle I2. ¿Tá? Entonces acá, si I1 es diferente de I2, esto implica que la llave salta. O lo que es lo mismo, se abre. La llave se abre, la llave salta. O sea, si esta corriente es ligeramente diferente a esa, en este caso las llaves diferenciales comunes acá son de 30 mA, o sea, si esta corriente es diferente de esta otra en más de 30 mA, esta llave se abre, interrumpe el circuito y por lo tanto desconecta. ¿Tá? Después de esto viene acá otro sistema de protección interno, ¿tá? Que en este caso viene siendo lo que viene siendo una llave termomagnética. Esta llave termomagnética va a depender, digamos, del consumo, digamos, seleccionado, ¿no? O sea, va a depender del consumo, digamos, de nuestro electrodoméstico. Lo que quiero decir con esto, que después lo vamos a ampliar, es que, por ejemplo, si en una instalación, digamos, se prevé que va a ir, por ejemplo, en un living, solamente va a ir conectado el equipo de música y el televisor, no es necesario poner una llave de 10 amperes. Se pone la de 5, siempre lo más cercano posible al máximo estimado,
lo más cercano posible al máximo estimado, y eso es suficiente para proteger con eficiencia, ¿verdad? Va a resultar mucho más eficiente que una llave que está muy holgada. Por ejemplo, si en un tomacorriente van a ver simplemente un consumo, digamos, de 3 amperes, no tiene sentido poner una llave de 15, porque por calentamiento no va a saltar. Va a saltar únicamente por cortocircuito, pero no por calentamiento. Entonces, si hay 3 amperes, lo ideal es una de 5, porque ahí sí puede haber un sobrecalentamiento, entonces la llave va a saltar tanto por cortocircuito como por sobrecalentamiento. Pero acá no me quiero salir, digamos, del tema que estamos tratando. Entonces, después viene la llave termomagnética, aquí viene justamente nuestro electrodoméstico. Vamos a representarlo así acá. Vamos a suponer que este es nuestro calefón. Y nuestro calefón acá tiene, digamos, 2 terminales de entrada para la corriente que corresponden, digamos, con la resistencia. Acá esto viene siendo, vamos a suponer, esto es la parte de agua, ¿tá? Esto es el tanque, todo esto es agua aquí. Y, digamos, este elemento acá, esto tiene que ir conectado, digamos, a la tierra. ¿Tá? Entonces, la resistencia es una resistencia blindada. Esta resistencia normalmente queda, digamos, queda dentro del circuito del agua, pero evidentemente que queda aislada, no tiene contacto directamente con el agua. Entonces acá vamos a representarlo justamente la aislación, digamos, de esta manera. Esto rojo representaría, digamos, la aislación de esta resistencia. O sea, en una palabra, la parte conductora de electricidad no toca el agua directamente, ni mucho menos, justamente eso es lo que se trata de evitar. Entonces ven que acá la corriente pasa así, o sea, la resistencia está insertada dentro del calefón, o sea, dentro de la parte del agua, o sea, la parte exterior de la resistencia está en contacto con el agua. Eso se hace para que tenga, digamos, una mayor eficiencia, caliente el agua más rápido. Antiguamente se utilizaban los calefones de piedra. Entonces había un caño por donde entraba esa piedra, la piedra no tenía contacto ninguno, en ese caso obviamente porque no tenía ningún recubrimiento exterior, la piedra evidentemente, entonces no tenía ningún contacto con el metal. ¿Tá? Si se rompía el rulito, podría llegar a saltar, que era muy difícil también, y podría tocar la parte metálica del calefón. Por eso, digamos, esos calefones con resistencia de piedra se han dejado de utilizar, por 2 razones. Primero, son más inseguros, y por el otro lado son menos eficientes, o sea, demoran mucho más en calentar el agua. ¿Tá? Entonces acá esto es la resistencia blindada famosa. Entonces esta resistencia está aislada de estas paredes, ¿tá? Por materiales aislantes. No sé exactamente cuáles son, pero son cosas similares como la mica, por ejemplo, que lo hacen totalmente aislante. O sea que en una palabra, acá, en esta conexión, hay toda una aislación, ¿tá? Hay toda una aislación que hace que la resistencia justamente no tenga contacto con la parte metálica, que es la que toca el agua. ¿Tá? O sea, tiene que quedar bien claro esto. La resistencia, lo mismo que los terminales de conducción, no tocan en ningún caso la parte metálica exterior de la resistencia, que es todo este elemento rojo que se ve acá. Entonces, mientras está funcionando todo esto así, no hay ningún problema porque la corriente entra y sale por la resistencia y esto está totalmente aislado de la parte metálica, que es así, que está haciendo contacto con el agua que está acá. ¿Cuál es el accidente más común que puede ocurrir con esto? Es que se perfora la aislación y al perforarse la aislación esta que está acá, hay un contacto entre la resistencia, puede ser en una punta, puede ser en el medio, puede ser en cualquier parte, pero hay un contacto de la resistencia con la parte de la aislación. Ahí es donde viene el gran problema, porque imaginemos acá que está bien sobre un costado, ¿no? Entonces un polo de la línea, a raíz de esta perforación, digamos, en la resistencia, queda haciendo contacto con la parte exterior de la resistencia, que es metálica, y cada vez está tocando con el agua. Lo que equivale a decir que un polo de la línea está tocando directamente el agua. Ahí hay un camino de conexión, ¿tá? Hacia la Tierra, evidentemente, y por lo tanto se va a generar un consumo mayor en este caso viene siendo la corriente I2, y en este caso por lo tanto I2 va a ser mayor que I1, y por lo tanto la llave diferencial se abre. La llave diferencial se abre, afortunadamente. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué? Porque hay un flujo de corriente hacia tierra. Si no hubiera llave diferencial, bueno, acá hay que tener mucho cuidado,
porque acá justamente un polo de la línea quedó en contacto con el agua y el agua sale por un cañito, ¿da? Por un cañito, eso termina de repente, justamente termina en un duchero, por ejemplo, ¿da? Tirando agüita, y acá está la persona abajo. Entonces, fíjense que la persona está recibiendo agua que está, digamos, el agua no es un aislante, el agua que sale de la canilla no es un aislante específicamente, está lleno de contaminantes y por lo tanto no es un aislante. Entonces, por lo tanto, indirectamente a través del chorro de agua, y cuanto más continuo sea el chorro peor, ¿ah? Entonces nosotros estamos en contacto, encima estamos descalzos, porque nos estamos justamente duchando, entonces al estar descalzos peor, a través del agua que viene por acá, del calefón, que pasa por el duchero, estamos en contacto haciendo tierra. Por lo tanto, estamos descargando un polo de la línea directamente a través del agua y a través de nuestro cuerpo a tierra. Entonces, si no existiera la llave diferencial y la tierra, en este caso que facilita la descarga, nosotros podríamos morir electrocutados, digamos, debajo de un duchero por una falla en la aislación de una resistencia. Por eso la gran importancia es la presencia en una instalación de la tierra y de la llave diferencial. Sin estos dos elementos no hay instalación segura de ninguna manera. La llave termomagnética en este caso no tiene por qué saltar, porque acá no hay un perdón, acá quise poner I1, ¿no? I1. No hay, digamos, no hay un consumo acá entre estos dos terminales como para que la llave se abra y no hay un cortocircuito tampoco, pero sí lo que hay es una diferencia de corriente entre I2 e I1 que se ve justamente reflejado por este tema. Entonces acá la que se va a abrir es la llave diferencial, que hay que revisarla cada tanto, como mínimo cada 6 meses hay que revisarla, testearla, de que esté funcionando bien, porque eso es lo que nos va a salvar la vida. Y esto es un tema tremendamente importante, por eso hice un video específicamente sobre esto, porque realmente tiene una importancia muy grande. Hay que ser muy consciente de esto, de que la llave diferencial junto con la tierra son los que más salvan vidas. Esto, la llave termomagnética, quizá de repente ayuda a proteger de un incendio, ayuda a proteger de otros daños en la instalación, como incluso hasta el corte de cables y un montón de cosas más. Pero lo que realmente nos cuida a nosotros realmente es la tierra, que tiene que estar en perfecto estado, y la llave diferencial. Bueno, creo que con este esquema y esta explicación más o menos queda claro ahora por qué, digamos, cómo protege frente a un electrodoméstico. Hay otra clase de electrodomésticos en la casa que no llevan tierra, como por ejemplo una aspiradora, una licuadora, todo ese tipo de cosas. Como son todos de plástico por fuera, está todo aislado, no hay prácticamente forma de que ocurra un accidente doméstico con ese tipo de cosas. Pero, por ejemplo, el calefón es un elemento que no hay forma de que no tenga metal y que ese metal a través del agua no tenga contacto con nosotros directamente. El contacto evidentemente lo hace a través del agua. Entonces es uno de los electrodomésticos, y no lo digo por asustar ni mucho menos, porque ha mejorado mucho la tecnología de los calefones, pero es un elemento que todavía tiene ciertos peligros, ni hablar otro tipo de calentadores como se utilizaban anteriormente, ¿no? No quiero mencionar marcas, pero había algunos de esos que eran calentadores instantáneos, ¿no? Que uno no tenía que abrir la canilla, después prender el aparatito, ahí empezaba a salir agua, y la misma agua enfriaba la resistencia, que también era una resistencia aislante, y estamos en la misma situación que esto, ¿no? Son elementos relativamente peligrosos, todos usamos calefones y no hay generalmente drama, pero digo, pueden presentarse casos. A mí personalmente ya me ocurrió este tipo de cosas y me salvó justamente estos dos elementos, la tierra y la llave diferencial. Así que no lo digo porque me haya pasado solamente a mí, sino porque es un tema de regla, hay que enseñar esto, y aparte no solamente a mí, le puede pasar a cualquiera en cualquier momento. Así que bueno, será hasta el próximo vídeo, lo dejo con este esquema y seguiremos tratando el tema ahora después de las instalaciones, digamos, a domicilio, como son las configuraciones más comunes.